Bienvenidos a este espacio en el que trataremos la problemática del cuidado de la superficie ocular en glaucoma. Sabemos que el gran reto en el tratamiento de los pacientes con glaucoma es evitar el desarrollo de la enfermedad de la superficie ocular, dada en gran parte por la toxicidad de los principios activos per se, pero principalmente por los conservantes en su uso crónico, y entre ellos el más ampliamente documentado, el cloruro de benzalconio. A continuación, el doctor Fabián Lerner abordará esta temática. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a referir a algunos aspectos prácticos que tienen que ver con glaucoma y enfermedad de la superficie ocular. Y para eso les quiero presentar el primer caso, es el de una señora que tiene glaucoma primario de ángulo abierto en los dos ojos y que tiene una agudeza visual de 20-40 en el ojo derecho y 20-25 en el ojo izquierdo. Tiene catarata en los dos, un poquito más en el derecho, y tiene una presión en el ojo derecho de 12 y en el ojo izquierdo de 13 con 3 drogas. El espesor central de la córnea es normal en ambos ojos y tiene estudios funcionales y estructurales que también son normales. Y cuando yo le digo a la paciente, señora, está todo muy bien, la veo en la siguiente consulta, ella me dice, la verdad es que tengo molestias, lagrimeo y veo borroso. Cuando le estudiamos la superficie ocular, efectivamente comprobamos que lo que ella dice es cierto, que tiene alteración en la superficie ocular, y eso lo vemos en la tinción con fluoresceína y también en el test de Schirmer, donde vemos que prácticamente no tiene lágrimas. Este es un segundo caso de una señora de 60 años que también tiene glaucoma primario de ángulo abierto y que tiene una muy buena agudeza visual en ambos ojos, y su presión intraocular también está bien controlada en los dos ojos con timolol y latanoprosto. En una de las visitas nos encontramos con que tiene una hemorragia en el nervio óptico a nivel temporal inferior y sospechamos que tenía un pico de presión, pero ella presentó una prueba de sobrecarga hídrica normal y su tensión arterial también era normal a lo largo de 24 horas. Cuando le explicamos esta situación, la paciente reportó que no cumple como consecuencia de las molestias que le traen las gotas. Deberíamos prestarle atención a las quejas por estas molestias. Puede comprometer el cumplimiento, puede reducir la agudeza visual o simplemente le doy unas lágrimas y me olvido. Y por otro lado, ¿cuán frecuente es esta situación? Bueno, como sabemos, el objetivo del tratamiento de glaucoma es preservar la visión. Y para conservar la visión necesitamos un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y esto incluye una prescripción adecuada y un cumplimiento por parte del paciente. Pero ya el doctor Cook nos dijo que las drogas no funcionan en aquellos pacientes que no las usan, lo cual es una frase bastante obvia, pero no por eso menos cierta. Por un tema de tiempo no me voy a referir mucho a los signos de glaucoma y enfermedad de la superficie ocular, pero sí les quiero remarcar estos síntomas. La irritación, el disconfort, el lagrimeo, la quemazón, la sensación de cuerpo extraño y uno que habitualmente no se tiene en cuenta, que es la visión borrosa intermitente. Este es un estudio transversal de 101 pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto o hipertensión ocular, donde estudiaron síntomas y signos. Los síntomas fueron estudiados mediante el OSDI, que es un cuestionario para tal efecto, y los signos mediante el Schirmer, el Breakup Time y el verde lisamina. En el 59% de los casos, los pacientes presentaron síntomas, y el 27% de esos severos. Y los signos fueron en el 61% una reducción de lágrimas medido por test de Schirmer, 35% de esto fue severo, y el breakup time alterado en el 78% de los casos, y un verde lisamina positivo en el 22%. ¿Por qué es más frecuente la enfermedad de la superficie ocular en pacientes con glaucoma? Bueno, durante la vida es común usar múltiples tratamientos para el glaucoma. De hecho, en el estudio de la hipertensión ocular, 40% de los pacientes luego de 5 años usan al menos 2 medicamentos, y esto lógicamente se asocia a más problemas de superficie ocular y de cumplimiento. Esto tiene un impacto en la cirugía de glaucoma
debido a que el uso prolongado de medicamentos altera la conjuntiva y también esto influye en el pronóstico de la cirugía, en particular con el cloruro de benzalconio, que produce queratinización, metaplasia escamosa y fibrosis debajo del epitelio de la conjuntiva. Y esto lo vemos en estas fotografías y también en el video, donde vemos cicatrices debajo del epitelio de la conjuntiva y en el video, como ven, verdadero simbléfaron asociado al uso de medicamentos en forma crónica para el glaucoma. En síntesis, hay que considerar a la enfermedad de la superficie ocular cuando el paciente se queja por visión borrosa y por alteración en la calidad de vida. La mala calidad de vida afecta el cumplimiento. Hay que usar la posible de cloruro de benzalconio y en lo posible preferir productos sin benzalconio. Preguntar sobre el uso de medicamentos de venta libre que tienen conservantes, operar, no esperar a último momento y tener en cuenta que esta es una enfermedad para toda la vida. Por último, les dejo el aviso de nuestro libro de glaucoma recientemente publicado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lerner, por la presentación de este contexto, para que a continuación podamos compartir con ustedes los resultados de la última investigación que llevamos a cabo, en la que demostramos una nueva propiedad del hialuronato de sodio como neutralizante del cloruro de benzalconio en el tratamiento antiglaucomatoso. A continuación, el doctor Jeremías Galetti, médico oftalmólogo e investigador del CONICET, nos compartirá los resultados. Hola, mi nombre es Jeremías Galetti y les voy a presentar el trabajo titulado Ensayo in vitro, evaluación del efecto protector del hialuronato frente a la toxicidad inducida por el cloruro de benzalconio. Para este trabajo teníamos como antecedentes, por un lado, que el hialuronato mejora la superficie ocular en los pacientes bajo tratamiento crónico con colirios, sobre todo los pacientes con glaucoma. Y por otro, sabemos que gran parte de la toxicidad de los colirios se debe a los conservantes que tienen en su formulación, y que el conservante más frecuentemente utilizado es el cloruro de benzalconio. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto protector del hialuronato de sodio ante la toxicidad inducida por el cloruro de benzalconio. Para ello, trabajamos in vitro con una línea celular derivada de epitelio conjuntival y con diferentes condiciones experimentales. Por un lado, utilizamos 3 concentraciones de cloruro de benzalconio: 0,01%, la más común en los colirios comerciales, y lo bajamos también a la mitad, y 10 veces menos. Y esto fue así por la necesidad de trabajar con una curva de cloruro de benzalconio, porque sabemos muy bien cuál es la concentración que hay en la formulación cuando la gota impacta sobre la superficie ocular en el tiempo cero, pero inmediatamente se diluye con el film lagrimal preexistente, hay lagrimeo reflejo por irritación, y también hay drenaje del film lagrimal por la propia vía lagrimal. Con lo cual la concentración baja en el tiempo, y este tiempo más o menos de lavado de la sustancia en el film lagrimal es de 15 minutos. Por lo tanto, hicimos durante 15 minutos una concentración máxima, una media y una mínima. Y por otro, trabajamos con 3 concentraciones de hialuronato de sodio, 0,2, 0,3 y 0,4%. Tuvimos 2 etapas de experimentación, la primera evaluando la viabilidad celular y la segunda evaluando la capacidad de las mismas células de migrar y de proliferar. Pasemos entonces a los resultados. En el primer experimento evaluamos la actividad metabólica de las células y lo que hicimos fue cultivar estas células en monocapas, las expusimos durante 15 minutos por las razones que antes describimos a diferentes concentraciones de benzalconio y de hialuronato, lavamos y luego repusimos el medio de cultivo con el agregado de resazurin, que es una sustancia que cuando es reducida por el metabolismo celular, que solamente lo tienen las células que están vivas, cambia a una forma que tiene un color definido, y eso lo podemos medir mediante un espectrofotómetro. Entonces incubamos a las células durante 2 horas de esta forma, y medimos la aparición de color como indicador de la actividad metabólica celular. Y los resultados fueron los siguientes. En el eje vertical vemos la actividad metabólica, o sea, la mayor viabilidad de las células, y en el eje horizontal las diferentes concentraciones de hialuronato. Y lo que graficamos son las diferentes curvas de concentración del benzalconio. Vemos por un lado la curva sin benzalconio, y lo llamamos actividad metabólica control, 100%, que no es alterada por el hialuronato. Y por otro podemos ver cuando no hay hialuronato, como en las diferentes curvas cae estrepitosamente la viabilidad, hasta ser casi un 20% con el benzalconio máximo. Y luego, independientemente de la curva, a medida que nos desplazamos hacia la derecha, o sea que aumenta la concentración de hialuronato, mejora la viabilidad.
Por lo tanto, este experimento nos dice que hay un efecto protector dado por el hialuronato sobre el efecto tóxico de benzalconio, que es dependiente de la concentración de hialuronato. O sea que a mayor concentración de hialuronato, mayor efecto protector. Quisimos corroborar esto por otro método, lo hicimos en el experimento 2, que es de liberación del LDH, y trabajamos de un modo similar, mismas condiciones de experimentación, lavamos, pero en este caso lo que agregamos fue un sustrato en el medio de cultivo de la enzima lactato deshidrogenasa. ¿Y por qué es esto? Porque las células, cuando están vivas, mantienen su membrana celular íntegra, pero a medida que avanza el proceso de muerte, se rompe la membrana y se libera su contenido, que entre otras cosas está esta enzima del citosol, lactato deshidrogenasa, que cuando pasa al medio puede metabolizar este sustrato y la forma metabolizada tiene color. Entonces lo que hicimos fue incubar durante 2 horas y medimos otra vez por espectrofotometría la aparición de la forma metabolizada. Pero en este caso, a diferencia del anterior, cuanto más aparecía color, no indicaba que las células estaban más vivas, sino que, al contrario, había más muerte. Y lo que vemos entonces en el eje vertical es la actividad LDH, o sea, la muerte celular, y en el eje horizontal, en este caso, graficamos al revés, lo que graficamos son las diferentes concentraciones de benzalconio. Lo que podemos ver son las curvas de muerte celular frente a las diferentes concentraciones de hialuronato. Entonces, concentrémonos en la curva control sin hialuronato y vemos el conocido efecto tóxico del benzalconio, porque partimos de muerte muy, muy baja, sin benzalconio, y a medida que aumenta la concentración de benzalconio, la tasa de muerte aumenta rápidamente. Pero este efecto no ocurre cuando la concentración de hialuronato aumenta, o sea, cuando es máxima, lo vemos en la curva violeta, fíjense cómo la tasa de muerte celular es muchísimo menor. Entonces, este experimento nos dice lo mismo, que hay un efecto protector del hialuronato que es dependiente de la concentración, o sea que a mayor concentración de hialuronato, mayor efecto protector. Luego quisimos evaluar otras funciones celulares, en este caso la migración y la proliferación, que son sumamente importantes para la cicatrización de heridas. Entonces lo que hicimos fue modelar in vitro una lesión, partiendo de una monocapa de células, a las cuales raspamos de un modo controlado y estandarizado, las incubamos con las diferentes concentraciones de benzalconio y de hialuronato durante 15 minutos, lavamos, repusimos el medio de cultivo y las dejamos cicatrizar durante 24 horas, haciendo evaluaciones a las 4, 8 y 24 horas. Lo que se puede ver, diferentes fotos de las diferentes concentraciones, fíjense cómo las heridas cambian su ancho, digamos, hay diferentes tasas de cicatrización por la misma migración y la proliferación celular para llenar el hueco. Y acá tenemos la cuantificación de los resultados, tenemos 4 gráficos que representan las diferentes concentraciones de benzalconio, ¿sí? Sin benzalconio a la izquierda, y va aumentando hasta ser la máxima a la derecha. Y las diferentes curvas representan las diferentes concentraciones de hialuronato. Fíjense como sin benzalconio todas las curvas muestran un aumento de la cicatrización con el tiempo, que es lo esperable, y si vemos que a medida que aumenta la concentración de benzalconio, como todas las curvas bajan, es máximo el efecto sin hialuronato, fíjense con la concentración máxima de benzalconio, la cicatrización, que es la curva negra, está en 0, incluso a las 24 horas, porque todas las células o casi todas se mueren por el efecto tóxico. Y por el contrario, con la concentración más alta de hialuronato, fíjense cómo, si bien hay una bajada en la tasa de cicatrización, es muchísimo menor. Incluso en la concentración más alta de benzalconio, la cicatrización se mantiene relativamente comparable a la cicatrización control. Por lo tanto, acá vemos 2 cosas, que el benzalconio retrasa la cicatrización por su efecto tóxico, y por otro que el hialuronato presenta un efecto protector que es dependiente de la concentración, o sea que a mayor concentración de hialuronato, mayor tasa de cicatrización. Como conclusión, podemos decir que sobre el epitelio conjuntival in vitro, el hialuronato de sodio bloquea la reducción de la actividad metabólica inducida por el benzalconio, lo vimos en el experimento 1, también inhibe la liberación del LDH inducida por el benzalconio, que es muerte celular, lo vimos en el experimento 2, y también reduce el freno sobre la migración y proliferación celular producido por el benzalconio. También lo vimos en el experimento 3. En resumen, los 3 ensayos en conjunto evalúan funciones celulares básicas y también respuestas celulares fisiológicas, lo que es la cicatrización de heridas, que son todas afectadas por la toxicidad del benzalconio. Como conclusión final, el hialuronato de sodio protege al epitelio conjuntival de la toxicidad inducida por el benzalconio, y este efecto protector es dependiente de la concentración, siendo máximo a la concentración 0,4%.
Por lo tanto, el hialuronato de sodio 0,4% libre de conservantes posee máximo efecto protector frente a toxicidad inducida por benzalconio. Gracias. Muchas gracias, doctor Galetti. Resulta muy interesante esta propiedad del hialuronato de sodio como neutralizante del cloruro de benzalconio. Por un lado, me gustaría destacar de los resultados que la mayor capacidad neutralizante se observó a la mayor concentración de hialuronato de sodio estudiada, que fue la del 0,4%, y por otro lado, aclarar que todas las concentraciones de hialuronato que se estudiaron fueron libres de conservantes, que es lo ideal en el tratamiento antileucomatoso. Por último, compartir con ustedes que nuestro próximo horizonte en la investigación es demostrar que esta capacidad del hialuronato de sodio como neutralizante no es solo sobre el cloruro de benzalconio, sino también sobre la toxicidad intrínseca de los principios activos antileucomatosos. Consideramos que esto convertirá al hialuronato de sodio en su máxima concentración del 0,4% y libre de conservantes en un aliado ideal para el cuidado de la superficie ocular en glaucoma. Muchas gracias.